Continuamos con más aquí en Economía para Todos. El día de hoy se conmemora el Día de la Educación Financiera. Hoy vamos a conversar con José Rabines, él es presidente de la Asociación Peruana de Educación e Inclusión Financiera. Señor Rabines, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes, Valeria. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y en este espacio. A ver, ¿cuánto hemos avanzado los peruanos en temas de educación financiera? A propósito, y quería hacer, digamos, una comparación en ambos escenarios. 2019, antes de la pandemia, y hoy 2022, con todo este huracán que nos ha generado incluso en materia económica, ¿no? La pandemia. Correcto. Excelentes fechas elegidas por parte tuya, Valeria. En 2019, por ejemplo, tenemos un dato de la propia SBS que nos comentaba que tan solo un 5% de la población tenía buenos conocimientos de educación financiera. Eso ha ido incrementando. El último dato, digamos, reputable, viene de fines de 2020. La clasificadora internacional de Standard & Poor's hizo una medición para varios países de la región y Perú estaba por encima del 25%, ¿no? Es una mejora, bueno, significativa para nosotros. Definitivamente no estamos ni remotamente comparables a otros países, o países desarrollados, países de la OCDE, pero nosotros hemos ido mejorando en lo que a conocimientos financieros responde. ¿Cuáles han sido esas mejorías que ustedes han visto en estos 2 últimos años? Bueno, las personas han incrementado su capacidad de conocer los productos financieros, que ha distado un poquito ya del hecho en sí de usarlos. Por ejemplo, te doy unos datos. Credicorp lleva un índice de inclusión financiera. La educación financiera justamente lo que hace es ayudar a que las personas puedan enriquecer su conocimiento financiero y usar estas herramientas que nos van a dar finalmente bienestar, ¿no? Bienestar financiero. Entonces este índice en 2021 decía que, en sencillo, unas 9 de cada 10 personas más o menos conocían al menos de un producto financiero. ¿Sabes cuál era el problema, Valeria? Que 5 de cada 10 para ese mismo año no tenían ni un solo producto financiero. Entonces, el conocimiento se ha ido incrementando, pero ya como tú, y la separación ha sido perfecta, por el mismo hecho de la pandemia, el conocimiento muchas veces no se ha podido reflejar en unas mejores prácticas. Entonces eso ha malogrado un poco el esfuerzo que muchos actores han venido desempeñando tanto desde el ámbito público como privado. Y creo que ha sido un buen... A ver, no quiero usar este término de un buen momento, pero bueno, las circunstancias incluso ha obligado a muchos hogares, muchas personas a verse forzada incluso a tratar de entender o ser consciente incluso del manejo de sus finanzas personales, ¿no? Tener en cuenta cuánto dinero ganan al mes, distribuir cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables, un poco para tener la contabilidad de sus finanzas, de sus bolsillos. Ahora, tenemos un mercado bastante particular en nuestro país porque el nivel de informalidad está por encima del 75%. En una situación, en un escenario muy particular como el nuestro, como el Perú, señor Rabines, ¿cómo impulsamos la educación financiera? Porque probablemente muchas personas nos dirán, Valeria, a ver, yo a las justas llego a fin de mes, no puedo ni siquiera ahorrar. ¿Cómo tratamos de impulsar y formar esto, no? Sí, en efecto es una respuesta que yo mismo me he encontrado en muchas asesorías y apoyos también que he dado porque soy mentor en varias incubadoras y te lo dicen tal cual tú lo acabas de decir, ¿no? ¿Cómo me vas a estar hablando de ahorros? O sea, mira, ¿no? Aguja, no la hacemos. Pero ¿sabes qué? Lo que sucede es, Valeria, es que en realidad sí hay un espacio para actuar. Nosotros los peruanos, nos has dicho perfecto, en realidad sí tenemos este 70-75% de informalidad, 3 de cada 4 empresas, significa eso, son informales, ¿no? Las estimaciones de COMEX y me parece el Instituto de Estudios Económicos de la CCL dan más o menos 6-7 millones de empresas, completamente las negritas, las famosas negritas, ¿no? Nadie sabe, no tienen RUC, no existen, ¿no? Las formales están en el trimestral del INEI, son 2.7 millones y las otras no se sabe nada, solo se les puede estimar. ¿Qué podemos hacer para educarlas financieramente? Tenemos que ser
un poco más intencionales, creo que esa sería la palabra, Ajá. en lo que a las políticas de Estado respecta. Y se necesita más colaboración del privado. Han habido buenas actuaciones de parte de algunos bancos privados, particularmente algunos entre los 4 más grandes del Perú, para no mencionar nombres propios, de la propia ASBank, la asociación que agrupa a todos los bancos, pero falta mucho más, Valeria. A veces, ¿por qué? Porque esto es una cosa que tenemos que sembrar para largo plazo. Vamos a ver algunos cambios, algunas mejoras en corto plazo, en el mediano, pero las definitivamente más fundamentales están en el largo plazo. Si yo te cuento a ti que en Australia los jovencitos de 15 años, el 71% de ellos a los 15 años ya tienen al menos una cuenta bancaria, te cae de espaldas. En Australia, eso está en el mismo planeta, significa que sí se puede. Ahora, sí se puede, tenemos que darnos el tiempo de educar. Tú has tocado un tema muy importante, José, porque ya estás apuntando a un nicho que de repente hace 15 o 20 años pues no estaba tan presente cuando hablábamos de educación financiera, que son los niños, que son los jóvenes. ¿Cómo impulsamos o cómo tratamos de que estos pequeños o pequeñas puedan tener conciencia de lo que significa la educación financiera y por qué es importante tener educación financiera y además que eso nos puede salvar la vida cuando ocurran situaciones como una pandemia, por ejemplo? Sí, correcto. Vamos a la primera pregunta. Han habido esfuerzos muy importantes de parte del Estado. Desde 2017, Minedu tiene una alianza con la SBS, ¿no? Para justamente promover programas de educación financiera para docentes de educación pública. Y la propia SBS también tiene programas no solo para educar a los docentes, sino para también directamente educar a menores de edad. Y ¿sabes qué es un gran pendiente que tenemos ahí en la agenda nacional? Es más, que sepan las personas que tenemos un plan nacional de educación financiera. Pero, como te fijas, a nivel Estado estamos pasando por una serie de cambios bruscos últimamente en muchísimas instituciones del Estado y yo te pregunto, ¿podríamos esperar, ¿no? con tantos cambios que las visiones de largo plazo se mantengan? Es un poco difícil de esperar eso y eso es justamente lo que necesitamos, alguien que empiece con un buen plan y luego siguientes administraciones que no duren 15 días o un mes y estos tecnócratas que entiendan la visión de largo plazo y lo mantengan. Por otro lado, ¿cómo nos puede ayudar en tu segunda pregunta la educación financiera en esos temas de crisis? Pues es simplemente fundamental. Lo que necesitan, ya que tocaste la parte de educación financiera pero para emprendedores, ¿no? La informalidad que mencionaste, allí los emprendedores necesitan un tema de cambio de chip. Necesitan, ¿no? Como a mí mismo me ha pasado en su momento, porque también soy empresario, emprendedor. Y reconozco que tenía algunas creencias limitantes que cambiar y no importa el nivel de socioeconómico o formativo que tengas, es muy probable que siempre tengamos creencias en nuestra mentalidad financiera que cambiar, que nos van a limitar. Tenemos que desarrollar un pensamiento frugal, acomedido, hacendoso en el manejo de nuestras finanzas, pero muchas veces, es más, si pregunto a veces la palabra, le digo, tengo un manejo frugal, me dicen, ¿qué es frugal? Y entonces caemos en un problema aún mayor, ¿no? Ahora, José, ¿cómo acercamos, o no sé cuál es, a ver, la percepción, la imagen que tienen el peruano de a pie sobre una entidad financiera? Porque, a ver, crecemos, ¿no? Con esta idea preconcebida de que el banco es malo, me quita el dinero y demás. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, este sector empresarial de bancas y finanzas para acercarse y tratar de diluir esa imagen preconcebida que tienen las personas y tender un puente, ¿no? De que pueda haber cierta ayuda, ida y vuelta, o relación ida y vuelta entre ambos, ¿no? Y que puede ser un aliado importante, por ejemplo, una caja rural, una caja municipal para empezar a ahorrar por la tasa de interés que te pagan, que es incluso más alta que algunos bancos tradicionales. ¿Cómo va ese trabajo, por ejemplo? Totalmente de acuerdo, Valeria, con lo que has dicho. A veces somos demasiado duros, la verdad.
a veces, lo voy a decir abiertamente, no somos inclusive lo suficientemente agradecidos. La verdad es que la banca es un gran socio de crecimiento financiero. Es el socio de crecimiento financiero por excelencia de las empresas. MIPYMES incluidas, por supuesto. Y entonces, cuando tú le preguntas a cualquier persona por las tasas allá en el sistema paralelo, ¿no? Que te preste un colombiano, un venezolano, vamos a ver qué tasas te cobran. No tienen nada que ver con las tasas de la banca. Sin embargo, a la banca es de la que hablamos mal y despotricamos. Yo he escuchado los mismos términos que tú. ¿Y qué están haciendo ellos ante eso? Están haciendo varias cosas. Por ejemplo, yo me he puesto a estudiar la evolución de los propios quejas y reclamos, ¿no? en copia ante instituciones financieras y presenta una tendencia al decrecimiento, lo cual indica que algo están también ellos entendiendo en su parte, en efecto, que cuando ya se da un problema es importante escuchar al cliente. Pero no solo eso, Valeria. ¿Sabes dónde le han dado más fuerte las instituciones financieras? Se han modernizado. Han ido aprendiendo este tema de agilidad, este tema de startups, puntualmente de fintechs. Entonces, por eso es que ya ves a un yape, ¿no? A un yape del BCP que ha logrado que tú y yo usemos la palabra yape verbalizándola. Oye, yapéame. Oye, ¿no? 14 millones de usuarios no es poco. Y si miras otras fintechs de la región también, del Banco de Vivienda en Colombia, ¿no? 10 millones, 12 millones, 8 millones de usuarios. Los bancos se han puesto las pilas en la región. Se han dado cuenta que con esta nueva marca inclusive es hasta un poco más fácil, ¿no? Caer en una, vamos a decir, una mejor gracia con estos clientes que bien has descrito. Pero todavía lo cierto es que allí, José, y yo creo que me vas a dar la razón, pero existe todavía una brecha pendiente, porque claro, esto de la inclusión financiera, la presencia, digamos, de entidades financieras está ya en la zona urbana. Sin embargo, en las zonas rurales, en las comunidades alejadas, no está presente, ni siquiera hay un cajero, a tal punto que cuando se empezó a repartir pues esos subsidios al inicio de esta pandemia, hubo muchos problemas para poder llevar este dinero en efectivo a estos lugares, ¿no? Por ahí también hay un tema pendiente que trabajar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando vamos tú y yo a una tienda y queremos no fallar y no visitar 2 o 3, pues decimos, no, vamos a la mejor, vamos a la más grande y lo siento, pero tú, no sé, pues tienda XX, me vendes carne, pero me vendes hueso, ¿no? Porque si yo quiero hueso, yo quiero encontrarlo ahí. Y tienes que ofrecer para todos. Exacto. Y eso es lo que, en efecto, yo creo que también poco a poco la banca ha ido apostando. Ahora, de repente la banca está tal vez esperando llegar a ellos por medio de la escalabilidad que brindan las fintechs. Fintechs que ahora están en sus propias carteras de productos, ¿no? Por ejemplo, estas fintechs que últimamente están enfocadas en el tema del ahorro forzoso, ¿no? Esta guarda del BCP o esta alcancía de Interbank o hay una para el mismo fin que tiene el BBVA. Perfecto. Y muy probablemente por medio de las nuevas tecnologías, que eso sí, como sabrás, hay un índice de penetración muy alto de estos aparatitos. Claro. Y puedan llegar a impactar en estas personas. Listo. José, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. José Rabines, presidente de la Asociación Peruana de Educación e Inclusión Financiera, estuvo con nosotros en Economía para Todos. Muchas gracias por acompañarnos.